sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles con su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el más maltrecho de todos, como lo es el derecho a la salud. 331-2265 331-2265. Nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted se comunique con nosotros y nos formule su inquietud. Antes de ir con Televidente en línea, aprovechamos para saludar al amigo Jaime Rodríguez, lo mismo que a Edinson Yantén y por supuesto al amigo Leonardo Quintero, periodista connotado de la región con una proyección a nivel nacional. Esperemos verlo siempre en las grandes cadenas de comunicación, no solamente del plano nacional, sino internacional. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? José, aquí del barrio del Vallado. Don José, del barrio El Vallado. ¿Su inquietud cuál es, don José? Doctor, tengo 2 preguntitas. La primera es para comunicarle que en caso de que levanten un fuero que me está pidiendo la empresa para el despido al Ministerio de Trabajo, con base de unos llamados de atención y con base de que ellos dicen que no tienen dónde reubicarme, ¿es posible una indemnización? Y la segunda preguntita es, si levantan el fuero y le dan la opción para el despido, teniendo yo demandado a la empresa por una culpa patronal, ¿es posible pedir el reintegro? Bueno, pero antes de eso, vamos por parte. ¿Usted tiene demandada a la empresa por qué razón? ¿Por culpa patronal? Sí, señor. Correcto, culpa patronal. Y en este momentico, la empresa solicitó levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada. Sí, señor, en el 2017, en septiembre. 2017. ¿Y de qué los indica la empresa para solicitar levantamiento del fuero? Pues ellos dicen que por unas llamadas de atención que ellos mandan ahí, que me han pasado, y que porque mandan así también una carta de que no tienen dónde reubicarme. Correcto, que no tienen dónde reubicarlo a usted. Sí. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Como 20. 20 trabajadores. Perfecto. Es la plaza de mercado Alameda. Perfecto. Y finalmente, la última preguntita para usted, amigo José, que nos llama del barrio El Vallado. ¿La calificación que actualmente usted tiene, de cuánto es? Del 13% de pérdida de capacidad laboral y el 30% de origen común. Perfecto, 13% laboral y un 30% de origen común, para un total de 43% de pérdida de capacidad laboral. ¿Estamos sí, señores, fue una apelación. Bueno,
Vamos entonces a colgar la línea, don... Bueno, señor, muchas gracias, muy formal. A usted, don José, y vamos a explicarle, por supuesto, no solamente a usted que nos formula la pregunta, sino para todos los televidentes. ¿Qué sucede si una persona se encuentra aforado con estabilidad laboral y el empleador solicita el levantamiento del fuero? Esa es la pregunta, por supuesto, con la otra que ya nos formuló, y vamos a responderle después de atender otra llamada. Acumulamos 2 llamadas y vamos con respuesta. Buenas tardes, televidente en línea. Doctor, muy buenas tardes. Mi deseo es que se encuentre bien en este día. Que Gracias, Dios lo bendiga. Señora. Muchas gracias, amén. Mi nombre es María, de aquí en la Comuna 13. Doctor, tengo 2 preguntitas para hacerle. La primera es que yo tengo un hijo, trabaja en empresa, entonces ¿qué pasa? Que él no tiene pues a quién meter porque él no tiene hijo, ¿no? Y como él no tiene hijo, pues me tiene a mí, pero yo no puedo porque según dicen que como yo soy pensionada, entonces pues no puedo recibir el beneficio que mi hijo me podía brindar con la caja de compensación. Pero entonces tenemos, mi madre, pues está a cargo de nosotros, y entonces pues quería saber si de pronto mi hijo podía vincularla pues a los servicios los que yo podía tener derecho, porque está bajo la responsabilidad de nosotros. A los servicios de salud, cuando usted La dice... otra es el problema que hay hoy por hoy con el problema del SOA. ¿Cómo le parece, doctor, que un familiar mío se accidentó ya hace 15 días? Y cómo le parece que el SOA le está poniéndole cirugías que no se las ha hecho por ninguna parte. Le está poniendo pues una cantidad de cosas que no se lo han hecho. Y entonces así sucesivamente, esa gente, más de una persona que les he comentado, me han dicho, no, es que ellos son así, o sea que con aplicar 2 inyecciones o aplicar una chuspa de suero, y ahí ya van 10 millones o 9 millones de pesos. Esa es mi inquietud, doctor, y muchas gracias, y que el Señor me lo continúe bendiciendo, y muchas gracias por su maravilloso programa. Mi señora, ¿qué edad tiene su hijo? Yo lo escucho por allá ahora. ¿Qué edad tiene su hijo, mi señora? Señor. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo anda en 42 años, 40. Pero él siempre ha laborado. 42 años. Usted dice que no tiene beneficiario, es decir, no tiene esposa ni tiene... O sea, él no tiene beneficiario, porque la señora que él convive, pues no, porque pues ella en salud no es beneficiada, porque ella no le gusta pues que se la saquen del CISBEN. Bueno, correcto. Entonces por eso ese servicio por ahí se pierde. Y ella no quiere pues recibir ningún servicio pues que porque le aprietan en el CISBEN. Entonces pues ese es el caso, ¿no? Y entonces pues él no tiene quien reciba el beneficio de la caja de compensación. ¿Y usted como beneficiaria a quién tiene en el sistema de seguridad social en salud? A la señora él la podía meterla, ¿no? No, usted dice que es pensionada, ¿cierto? Sí, yo soy pensionada. Ajá. Correcto. ¿Usted a quién tiene beneficiarios? Yo no tengo a nadie beneficiario. Bueno, ¿y no ha intentado meter a su mamá como beneficiaria? Porque es que lo que pasa es, doctor, porque pues estaba esperando también ese problema, lo estaba esperando, que me organizaran pues lo de mi liquidación pensional, por lo que pues me quedó muy bajita. Correcto. Entonces pues ellos allá le cobran a uno también pues, cuando uno mete a otra persona. Bueno, vamos entonces a responderle a doña María, pero antes tenemos aquí al amigo José, que nos había por su lado presentado una pregunta anteriormente a lo que nos consulta doña María. Para el amigo José, gracias por comunicarse con nosotros. Recordemos que cuando se está en estabilidad laboral reforzada, se debe agotar un procedimiento ante el inspector del trabajo. La misma Constitución Política establece como norma esencial que debe brindársele una protección no solamente a la persona que está allí inmersa o protegida por el artículo 13, cuando indica la situación de debilidad manifiesta, sino que en armonía con el artículo 47 de la misma Constitución, que garantiza pues a las personas disminuidos físicos o sensorialmente una estabilidad. Y finalmente el artículo 53 alusivo al mínimo vital móvil. Todos estos artículos fueron debidamente interpretados por la ley
361 del año 1997, 361 del año 1997, que en su artículo 26 establece la imperiosa necesidad de consultar ante el inspector. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho el empleador? Se ha presentado un conflicto de demanda del empleador hacia el trabajador, del trabajador frente al empleador. Ahí hay una demanda de reconvención, si podemos llamarlo así, en ese aspecto, para utilizar un término muy jurídico. ¿Qué sucede? Es la pregunta que nos hace el amigo José desde el barrio del Vallado. Si tengo demandada a la empresa, en el caso hipotético en que la empresa le prospere ese fuero, ¿qué podemos hacer? Bueno, aún no todo está perdido. Recordemos que ante el inspector del trabajo se busca agotar ese proceso preliminar de levantar el fuero para cumplir así con el artículo 29 de la Constitución Política, como es el debido proceso. No basta únicamente que la empresa solicite el levantamiento y que el inspector lo conceda. Debe citarse al trabajador aforado, escucharlo en esa diligencia, que él tenga el debido proceso y especialmente el derecho a la defensa. ¿Por qué razón la empresa quiere levantarle el fuero para proceder a despedirlo? Igual, no estamos por allá en la época de la colonia, donde se conformaba un tribunal de la Inquisición para poder juzgar a una persona. El juicio lo armaban inmediatamente, los jueces aparecían inmediatamente, incluso la tipificación de la falta aparecía después de la actuación. Por fortuna, el artículo 29 superior establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a normas preexistentes y, por supuesto, con la formalidad de un juicio ante un defensor y un tribunal previamente establecido. Entonces, ¿qué significa esto, don José? Usted va a tener la oportunidad de defenderse. No creemos que el inspector vaya a solicitar levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada. Con esto lo que queremos decirle a ustedes que, si bien es cierto, tiene esa estabilidad, usted debe acatar y cumplir con las obligaciones que el contrato de trabajo le impone. Así usted tenga estabilidad laboral reforzada. Pero si por alguna circunstancia el empleador crea unas situaciones para justificar un despido, es de conocimiento, por supuesto, idóneo del inspector del trabajo. Si el inspector del trabajo levanta u ordena el fuero de estabilidad laboral reforzada y el empleador va a proceder a despedirlo, a usted le queda la opción judicial. Los inspectores del trabajo son autoridades administrativas y no judiciales. Luego, así el inspector levante el fuero, si usted considera que no existen los fundamentos para que levanten ese fuero de estabilidad laboral reforzada, usted tiene la otra opción, acudir ante el juez ordinario laboral, que también tiene 2 o 3 instancias, porque va a primera instancia al juzgado de conocimiento, usted puede apelar al tribunal y, si las circunstancias lo ameritan y se cumplen los requisitos, puede ir inclusive a un recurso extraordinario de casación a la sala laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sala laboral, reitero. Eso por este lado. Ahora bien, con respecto a la demanda que usted tiene frente a su empleador, hay que surtirse los 2 procesos y no puede la empresa alegar el hecho de que no tenga dónde ubicarlo para decir lo voy a sacar. Insisto, debe haber una relación armoniosa entre el trabajador y el empleador. Así haya habido un accidente como el que usted nos ha comentado aquí, lo mejor es que las cosas se arreglen por la vía del diálogo. Al fin y al cabo, usted depende de esa empresa de momento, y la empresa, podemos decir también, de alguna manera, depende de la labor que usted desarrolla cuando no está incapacitado. Entonces, lo mejor es convocar una conciliación y que en ese juicio que se está llevando a cabo ante el inspector se puedan limar asperezas y puedan ustedes reencontrarse y que se llegue a feliz término. Si usted, como tiene en ese momento en la Junta Regional, según lo que nos manifiesta, un recurso de alzada buscando que le aumenten la calificación, esperemos. Si lo
pensionan porque cumplió con el 50% o más de pérdida de capacidad laboral, a feliz término debe culminar. No es bueno tener roces o salir por la puerta de atrás, así sea que usted le asista toda la razón. Es mejor arreglar las cosas de buena manera. Uno no sabe en estos caminos tan extensos en qué momento puede uno volverse a encontrar con esas personas que, podemos decir literalmente, le tendieron la mano a uno dándole la oportunidad de trabajar en un país donde escasean esas opciones, escasean las opciones laborales. Por eso, desde aquí le reitero, buscar la forma de resolver de manera amena, de tal suerte que no tenga que ninguna de las partes salir afectada. Con respecto a lo que usted nos estaba manifestando, don José, bueno, aquí estamos sobre el fuero y sobre la famosa demanda que usted tiene por culpa patronal. Esperemos que las autoridades investiguen y si en efecto hay lugar a que su empleador sea sancionado por culpa patronal, pues bueno, es el juez de la República el funcionario idóneo para establecer si efectivamente hubo o no esa culpa patronal. Y hay indemnización. Es posible que haya indemnización si hay responsabilidad en el accidente o en la enfermedad laboral. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con la señora María, que nos llama desde la Comuna 13 y nos formula dos preguntas. Una relacionada con el SOA. Siempre nos ha parecido que el SOA es uno de esos seguros, ¿por qué no?, de los más rentables que puede haber en el país. No sabe uno dónde van los billones, porque del SOA se producen billones. Todo vehículo tiene que pagar y una suma bien cuantiosa. Allí hay billones que, por supuesto, tienen que brindarle una buena atención en salud cuando las personas se vean inmersas en un accidente de tránsito. Para eso se creó. Parte de esos recursos van hacia el ADRES, ayer FOSIGA. Ya no existe el Fondo de Solidaridad y Garantía, existe la administradora de los recursos de la salud y allí van a parar gran parte de esos dineros. Por eso no se justifica que la contraprestación cuando una persona tiene un accidente de tránsito sea tan mínima, porque hay suficiente dinero para brindar una atención adecuada a la situación de salud de cada una de las personas que se han afectado. Con respecto a la pregunta, ¿qué hacer si tengo un hijo, no tiene beneficiarios o tiene como beneficiaria a la esposa? La esposa está en el SISBEN, no se quiere salir. Pienso que hay una confusión y ustedes debieron darse cuenta que en este momento se está haciendo una especie de encuesta a nivel nacional o una investigación. ¿Tendiente a qué? A determinar cuáles son las personas que sin reunir los requisitos de ley para estar en el régimen subsidiado están recibiendo ese beneficio. Las personas deben entender, el artículo 202 establece quiénes son las personas que hacen parte del régimen contributivo y a este pertenecen ¿quiénes? Régimen contributivo en salud, repito, ¿quiénes pertenecen? Los pensionados, los trabajadores dependientes, todo, absolutamente todo trabajador dependiente pertenece al régimen contributivo. Los pensionados pertenecen al régimen contributivo. Todas las personas con capacidad de pago, es decir, son trabajadores independientes con capacidad de pago. Lo mismo que los contratistas, todos pertenecen al régimen contributivo. Es decir, son las personas que perciben un ingreso igual o superior al mínimo y como tal están obligados a recibir y afiliarse al sistema de seguridad social en salud, régimen contributivo. ¿Quiénes pertenecen al régimen subsidiado? Dice el artículo 211 de la Ley 100 que son todas aquellas personas sin capacidad de pago, los indígenas, los indigentes, esas personas que no tienen un ingreso igual o superior al salario mínimo legal mensual, hacen parte del régimen subsidiado. Y a estas personas las subsidiamos los que hacemos parte del régimen contributivo. Luego, en el caso que usted nos comenta, doña María, si tiene un hijo, su hijo está trabajando formalmente, es decir, tiene un trabajo formal
con todo un esquema de protección en materia de seguridad social, recibe cesantías, todas sus prestaciones sociales de ley. Tiene derecho a unos beneficiarios. Esos beneficiarios están definidos en el artículo 163, Ley 100. 163, Ley 100. Núcleo familiar. La norma dice, pertenecen a ese régimen o son beneficiarios a ese régimen todos los integrantes del núcleo familiar. Y el núcleo familiar hacen parte la esposa, la cónyuge, compañero o compañera permanente, hacen parte los hijos, hasta allí a ese rango. Si además de ese núcleo familiar primario hay otras personas con vocación de beneficiarios, pues ya tienen que pagar una cuota adicional a la que ya ha establecido la norma, en este caso 12.5%, conjuntamente entre empleador y trabajador. 8.5% aporta el empleador en materia de aportes a la salud y un 4% aporta el trabajador, y ese 4% incluye o tiene derecho a vincular a su núcleo familiar. No es dable que la esposa de su hijo, a sabiendas de que él puede vincularla como beneficiaria, ella esté en el régimen subsidiado, argumentando que recibe mejor servicio. Allí hay un desbalance en la situación que queremos explicarles a ustedes. En el caso de su señora madre, donde afila o apunta la pregunta que usted nos hace, doña María, usted puede vincular a su señora madre si no tiene hijos menores de edad que dependan económicamente de usted, siendo menores de edad o siendo mayores de edad y hasta los 25, siempre y cuando estudien, o encontrándose en situación de discapacidad. Si no reúne esos requisitos, no tiene cónyuge, no tiene hijos que puedan ser beneficiarios, en ese momento tiene a su señora madre, usted puede beneficiarla y no pueden exigirle un valor adicional. Por eso le digo, hay que remitirse al artículo 163 de la Ley 100 del año 1993, artículo 163, Ley 100. Allí le van a detallar. No es posible que le admitan, aunque podemos indicar por analogía, que a su hijo puedan admitirle la abuela, porque si no tiene más beneficiarios, así como uno puede vincular a un hijastro, puede también vincular a lo mejor al abuelo o a la abuela, que en este caso depende o habría que demostrar con una declaración extrajuicio que depende de su nieto. Por eso nosotros queremos reiterar que lo correcto en esta circunstancia es que el beneficiario vaya con el titular a quien le corresponde, es decir, si la nuera suya está en el régimen subsidiado, que se afilie al régimen contributivo como beneficiaria de su esposo o compañero permanente, que es su hijo. Y en el caso de su señora madre, que está desprotegida en materia de salud, pues por supuesto puede ser beneficiaria de usted como pensionada porque no tiene otra persona que ostente tal condición. Con esto pues le hacemos la aclaración a la señora María, que nos llama desde la comuna 13 de esta ciudad, haciéndonos saber pues cuál es la situación en materia de protección de derechos a la salud de ese grupo integrante de su núcleo familiar. Gracias por comunicarse con nosotros. Recordemos que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están allí a la espera de que usted se comunique con nosotros, nos cuente el caso y nosotros socializamos con la respuesta idónea y profesional sobre el tema. Gracias pues por comunicarse con nosotros y retomamos el tema que hemos estado hablando aquí y son las diferencias entre las prestaciones derivadas de accidente común y las prestaciones derivadas de accidente laboral. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Soy María nuevamente para preguntarle esto, doctor. O sea que el artículo que usted acabó de mencionar, ese artículo, el que yo debo para someter a mi madre,
pero a mí no se me cobra. No se me cobra, quiero que me aclare eso. Y otra cosa, ¿qué ley ampara cuando a uno alguien le retiene por hacerle, ¿cómo le dijera? Por hacerle como por perjudicar a la otra persona, le retiene el documento de identidad, porque eso es lo que a mí me está pasando, porque a mi madre, personas ajenas me le tienen el documento, la cédula a ella, retenida y no me lo han querido entregar, porque pues simplemente por orden de unas hermanas que están en otro país, sabiendo que yo soy la que estoy aquí, yo me había hecho cargo de estarla llevando a su médico y todo eso, y de un momento a otro pues llegaron y dijeron que no, que les me tenían que quitarme la cédula para que otra persona ajena la llevara a ella al médico. Y entonces pues ahí tengo ese problema, porque entonces pues para mí desde mañana yo iba hacia las gestiones para vincularla a ella, para que ella reciba el beneficio por parte mía, yo no tendría problemas, pero pues eso es todo, doctor, y muchas gracias por la aclaración. A usted, doña María, y por supuesto le aclaramos las dudas que hayan quedado después de darle un poco de explicación a su pregunta. La una es respecto a que usted reitera si paga o no por su señora madre como beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud. La respuesta es efectivamente no. Usted no tiene por qué pagar por vincular a su señora madre si no tiene usted otros beneficiarios. Dijo, tengo un hijo de 42 años, él trabaja formalmente, es decir, tiene todo un esquema de protección en materia de seguridad social. Luego, no tiene beneficiarios. Y si no tiene beneficiarios, su señora madre, conforme al artículo 163, puede mirarlo en las redes sociales, ahí le indican quiénes integran ese núcleo familiar y tienen derecho a recibir el servicio de salud como beneficiarios. No deben pagar absolutamente ni un peso. Eso es lo que le estamos diciendo aquí, en consecuencia, manténgalo. Con respecto a la otra pregunta, porque tenemos aquí un televidente en línea, respecto a la otra pregunta, ¿qué hago si una persona retiene un documento? Pues bien, es su mamá la competente para formular una denuncia por retención ilegal de documento, así sea el hijo o sea la hija. No puede funcionar así. Pueden ir a un juez de pequeñas causas o pueden ir ante un inspector de policía, porque esa es una especie de contravención, no es un delito propiamente de un tamaño singular para poner a operar allí el aparato judicial. Vamos ante las autoridades de policía, indicamos que X persona, que usted ya debe tener identificado, está reteniendo ilegalmente el documento. Eso inclusive, si a una persona en la calle lo observan con un documento ajeno, ahí tiene un problema, ahí hay un delito. Entonces no pueden retenerle el documento argumentando que no quieren que usted haga uno u otro trámite. Vamos a hacer eso, doña María, y me cuenta qué pasó al respecto posteriormente. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes, le habla Rubén Darío Rodríguez. Tengo una preguntita, a ver qué beneficio me correspondería o alguna transición. Soy trabajador de empresas municipales, tengo 60 años de edad cumplidos, tengo 1.951 semanas cotizadas en Colpensiones, llevo 33 años, 8 meses cumplidos de laborar en Cali, soy trabajador oficial. Quisiera ver qué régimen, si esa ley 33 del 85, qué régimen me puedo yo acoger de acuerdo al número de semanas y a mi edad. ¿Usted tiene 60 años, me dice? 60 años cumplidos. ¿Y 1.951 semanas? Sí, correcto, doctor. Correcto. ¿Su fondo de pensiones cuál es? Colpensiones. Colpensiones. Y su pregunta es saber si tiene alguna transición en este momento. Correcto, si me coge alguna ley de las transiciones que pues hay o vieron hasta el 2014, algo así, quisiera que usted me orientara en el campo. Bueno, perfecto. Vamos entonces a resolverle al amigo Rubén Darío Rodríguez. Lo veo preocupado. 1.951 semanas, 33 años trabajando. Yo creo que para el número de semanas usted tiene más tiempo trabajando, porque usted casi con 2.000 semanas, eso es equivalente más o menos a 40 años, casi 40 años. Pongamos que tenga 39, 38 años trabajando. Ahora bien,
de pronto usted dijo, tengo 33 años trabajando en Cali, y en Cali, allí estoy pendiente para ver si me puedo pensionar con transición. Si existe algún tipo de transición, pues bien, estamos partiendo de la base de que usted en diciembre cumplió 60 añitos. El régimen de transición, por supuesto, pudo haberlo cobijado a usted. Y lo cobijó no por edad, porque en el 94 usted no tenía 40 años. Si nosotros nos devolvemos de aquí hasta el 94, eso nos va a dar más de 24 años, es decir, que usted tenía por ahí 36, 37 años más o menos, entre 36 y 35 años. No estaba en transición por edad, pero lo más probable es que, de acuerdo al número de semanas que tiene, usted podía estar en transición por tiempos cotizados, es decir, tenía más de 15 años cotizados al sistema a 1 de abril. Luego, esa transición le había podido a usted pensionarse cuando cumpliera los 60 años, 31 de diciembre 2018 o diciembre del 2018. Podía pensionarse por transición. No obstante, recuerde usted que el acto legislativo 01 del año 2005 acabó con la transición en 2 tiempos. Uno hasta el día 31 de julio del 2010. Pero si la persona a 25 de julio del 2005 tenía 750 semanas, la transición se podía prolongar máximo hasta el 31 de diciembre del año 2014, lo que significa que usted no alcanzó la transición, porque se le expiró el término el 31 de diciembre del 2014. Usted tenía solamente 36 añitos, no alcanzó transición, corrijo, tenía 56 años a 31 de diciembre del año 2014. ¿Por qué? Porque el señor Álvaro Uribe dijo, hay que acabar con la transición, y usted no tiene transición. No solamente se acabó con la transición mediante el acto legislativo 01 del 2005, sino que adicionalmente en ese mismo acto legislativo, el mismo presidente de la República de ese entonces, con su ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla, y el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, acabaron con las pensiones convencionales, indicando de que a partir de la fecha de la expedición de ese acto legislativo o aprobación de ese acto legislativo, no habrá pensiones convencionales como se daban antes del mismo acto. ¿Y qué es una pensión convencional? La que a lo mejor usted en algún momento pudo tener cuando se vinculó a trabajar en las empresas municipales de Cali. Allí se pudo dar una pensión convencional. ¿Y qué es una pensión convencional? La que acordaba el sindicato de trabajadores con la empresa, con la entidad. Es decir, si un empleador consideraba que ese trabajador era fuente de la riqueza que él estaba obteniendo, hombre, pues vamos a mejorarlo y reconozcámosle una pensión por fuera de los términos que establece la ley, es decir, con menos requisitos. Pero, ya lo dijimos, el acto legislativo 01 del 2005 prohibió cualquier tipo de pensión convencional y solamente quedaron 2 regímenes especiales, el del presidente de la República y el de las Fuerzas Armadas. Las demás personas a pensionarse común y corriente, como se pensionan el resto de los mortales. Hay unas concesiones leves en otros sistemas, como la gente del INPED, como la gente del CTI, entre otros, que también tienen unos beneficios en la forma de pensionarse, y por supuesto la Policía Nacional, que retomaron los 20 años de servicio para pensionarse con ese término. Lamentamos decirle, don Rubén Darío González, que no es posible que usted obtenga una pensión con transición, porque la transición, para todos los efectos legales, absolutamente todos los efectos legales, culminó el 31 de diciembre del año 2014. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada, pero aquí estamos precisamente para escucharles a ustedes y que no se queden con las dudas, porque aquí ninguno puede quedarse en la incertidumbre.
usted nos llama a los teléfonos que ya anunciamos, 331-2265, y por supuesto le vamos a dar respuesta a sus inquietudes. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señor? Bien, muchas gracias. José González. Don José González, cuénteme, don José. Don José González, ¿de dónde nos llama? De aquí de Cali. Don José, usted es tan amable, le baja un poquito el volumen al televisor mientras me hace la pregunta. Cuando ya le vaya a responder, ahora sí le sube todo el volumen y llame a los vecinos para que escuchen la respuesta. Cuéntenos. Ya, muchas gracias. Cuéntenos, don José. Lo que pasa es que mi mujer tiene 71 años Sí, señor. y le llegó un papel de Colpensiones que tiene 600 y pico de semanas. Sí, señor. Entonces ella tiene 71 años. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Y tiene 600 y pico de semanas? Sí, señor, y ella está trabajando todavía. Pero y la no. tiene muy enferma y todas las cosas. Correcto, pero usted no sabe cuándo aportó esas semanas. Pues no sé, porque ella me empecé a trabajar ya bastante tarde, entonces pues... Correcto. No sé. Ella tiene 630 semanas, me parece. 630 semanas. Bueno, habría que revisarle la historia laboral. ¿Y tiene 71 años y todavía está trabajando? Sí, señor, está trabajando. Ave María, ¿tiene un trabajo formalizado o trabaja como independiente? No, señor, ella trabaja en una empresa. Perfecto, trabaja en una empresa, 71 años, se siente cansadita. ¿Usted ya es pensionado? Sí, señor, gracias a Dios. Pero no me han dado el auxilio de la señora. El auxilio, el incremento pensional. El incremento pensional no me lo han dado. ¿Usted se pensionó por transición? Por transición, sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle qué pasa en el caso de su esposa o la esposa del señor José González. Puede colgarle el teléfono y vamos a darle respuesta. La última pregunta que nos formuló, no le han dado el incremento pensional. Y no se lo van a dar mientras su esposa siga trabajando, porque para tener derecho al incremento pensional, conforme al artículo 21, decreto 758 del año de 1990, es necesario que la compañera, compañero o compañero permanente dependa económicamente del pensionado o de la pensionada. En este caso, usted lo está diciendo, mi esposa trabaja, está formalizada, entonces no depende y en consecuencia no hay lugar a que le reconozcan incremento del 14% por cónyuge. Tan pronto ella quede sin trabajo, usted puede tramitar reconocimiento del incremento pensional. Eso por un lado. Respecto a la edad de su señora, 71 años. Bueno, mientras se tengan fuerzas, mientras se tenga salud, es posible que uno se tome un reposo, un descanso. Sin embargo, en esta situación donde está diciendo que se siente muy enfermita, ya entendemos nosotros lo que ella devenga contribuye al sostenimiento del hogar, por eso no ha querido dejar el trabajo. Y nos pregunta usted, ¿será posible que tenga algún tipo de derechos? Bueno, se nos olvidó preguntarle si estaba en Colpensiones o si estaba en un fondo privado, porque si está en Colpensiones, le digo, no vaya a retirar todavía esa platica, es complicado, es complejo, hay que mirar si están todas las semanas. Lo primero que hay que hacer, si está en Colpensiones, incluso en un fondo privado, es revisar si allí aparecen todos los tiempos, porque Colpensiones suele mutilar las historias laborales, negando tiempos que efectivamente sean aportados. Muchos ciclos aparecen en su historia laboral de antes y hoy, irónicamente, cuando usted va a revisar, le aparecen menos semanas que hace un año, que hace 5 años, que hace 10 años. Así sucede, cuando debieran ir aumentando, teniendo en cuenta que ella está activa. Eso por un lado. No podemos hablar de transición y no creo que haya alcanzado a pesar de su edad. Sin embargo, no hay que descartar. ¿Cómo hago yo para saber si su señora esposa tiene o no derecho a una pensión? Hay que solicitar la historia laboral, llevarla a la oficina, miramos porque antes de la ley 100 las personas se pensionaban con 500 semanas. Ojo, antes de la ley 100
Una persona, hombre o mujer, se podía pensionar con 500 semanas siempre y cuando las hubiese cotizado dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Esto es, mujeres cotizaban 500 semanas entre los 35 y los 55, hombres entre los 40 y los 60. ¿Cómo saber si su señora esposa, que hoy tiene 71 años, puede o no pensionarse con 500 semanas? Muy fácil, llevar la historia laboral a nuestra oficina, allí se la vamos a estudiar y estamos seguros que le va a faltar semanas. Estamos casi seguros, en un 99% de los casos, las historias laborales que expide Colpensiones vienen con inconsistencia, es decir, siempre se equivocan con faltantes de semanas en detrimento de la opción, en detrimento de la posibilidad de obtener una pensión por parte del afiliado. Por eso, no basta con que impriman su historia laboral, llévenlas a nuestras oficinas. Allí se las vamos a revisar y les decimos cuántas semanas se está quedando la entidad. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, una solicitud de corrección de historia laboral. Corrección de historia laboral. Con eso, nosotros podemos obtener que le corrijan la historia laboral a usted y que se reflejen en ella los tiempos que realmente usted aportó durante su vida laboral. No sé qué sin esa opción, don José González, después de 71 años, algo puede pasar. Lo único es que su esposa no debe retirar todavía esas semanas, no sabe, se hace un examen, Dios no lo permita, pero si se hace un examen, tiene alguna enfermedad, alguna patología que le permita calificar con un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, en ese evento esas semanas van a servir y puede obtener una pensión por invalidez, porque está muy distante de una pensión de vejez con esas semanas. Tiene 600 semanas aproximadamente, le faltarían 700 semanas, 700 semanas. ¿Sabe cuántos son 700 semanas? Son 14 años aproximadamente, y tiene 71, estaría terminando a los 95 años, 95 años, más o menos 85 años. Hay que tener pendiente que a esa edad de 85 años, pocas opciones hay de disfrutar una pensión debidamente. Ojalá Dios le dé muchos más años de vida, pero si usted me dice que su señora está en un fondo privado, le digo, retire inmediatamente lo que tenga allí en la cuenta de ahorro individual. Retírelo, porque allí sí le van a dar un dinero más significativo que el que le pueden dar si estuviera afiliada en Colpensiones. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, don José Rodríguez. Esperemos que socialice la respuesta con su señora y tomen la mejor decisión. Si están en un fondo privado y ella desea retirarse, retírense, y esa plática pueden invertirla en algo que genere mayor rentabilidad sin que tengan que afrontar de pronto a veces el sacrificio, si se puede llamar así, entre comillas, de un trabajo bien arduo y sobre todo cuando está en una mala condición de salud. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación habilitadas para que usted nos llame, nos cuente su caso y nosotros le vamos a dar la orientación idónea que usted requiere. Muchas personas están en esa lucha permanente porque les califiquen la pérdida de capacidad laboral con origen laboral y no con origen común. Todos quisieran que fuese así, que sea la ARL quien reconozca las prestaciones y no la EPS o el Fondo de Pensiones, porque el sistema de seguridad social en materia de reconocimiento de prestaciones, cuando se trata de origen laboral o de origen común, hay una marcada diferencia en detrimento de los ingresos de los que tienen consecuencias con origen común.
frente a los del origen laboral. En ese sentido, pues, si usted considera que la actividad laboral en la cual usted se ha venido desempeñando en la mayor parte de su vida le trajo como consecuencia una afectación a su sistema motriz, psicológico o emocional, usted debe exigir que la calificación sea de origen laboral y no de origen común, como fácilmente suelen hacer con las personas afiliadas al sistema. ¿Por qué razón? Porque cuando las contingencias son de origen común, hay una marcada diferenciación entre lo que se reconoce a uno y se reconoce a otro. Por ejemplo, dijimos en el día de ayer que si una persona tiene patologías de origen común, para que le reconozcan la pensión, además de ese 50% de pérdida de capacidad laboral que exige el artículo 38 de la ley 100, a la persona le exigen una densidad de semanas no inferior a 50 dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, no inferiores a 50 dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Esto sí es de origen común. Pero si la patología es de origen laboral, basta con que la persona se encuentre afiliada. Solamente requiere estar afiliada. Y con eso puede la persona obtener reconocimiento de la pensión. Allí hay una inequidad. Si la persona tiene una situación, ojo, de incapacidad, o lo incapacitan, si es de origen común, le van a reconocer 2/3 partes. Si es de origen común, 2/3 partes. Pero si el origen es laboral, le deben reconocer el 100% sobre la base de lo que cotizó y no sobre el 66% como sucede cuando es de origen común. Aquí, algunas de las diferencias que tenemos en cuenta nosotros para que las personas tengan allí en cuenta, y nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. Doctor, es para hacerle una preguntita, le agradezco mucho por su programa. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Doctor, José. Don José, por favor, le recomendamos bajarle un poquito el volumen al televisor mientras hace la pregunta. Cuando culmine la misma, ahora sí le puede subir un poco más el volumen. Cuéntenos, don José. Sí, la pregunta es la siguiente. Para una persona que se pensionó con 60 años y ley de transición y 1.382 semanas. ¿1382? 1.382 semanas. Sí, señor. Ley de transición, nacido en el 50, 3 de febrero, y la pensión era para pagármela a partir del 4 de febrero del 2010. De 2010. Sí. Y me la pagaron 11 meses después, pero no me reconocen la pensión, la mesada 14. Sí, señor. Entonces yo quería preguntarle, a ver si... ¿Usted a cuánto asciende su pensión? La pensión mía en este momento está en 2.500.000. 2.500.000, correcto. Bueno, y su pregunta es si tenía o no derecho a la mesada 14. Sí. Bueno, ¿tiene calculadora por allá al ladito? Pues, sí. Bueno, y si no, tranquilo, le vamos a dar la respuesta allí en el acto, porque su pregunta, como todas las que aquí se formulan, son de mucho interés para la comunidad y es un tema relacionado con la mesada 14. La pregunta que le hacíamos era si tenía calculadora allí. ¿Para qué? Para que multiplique 828.000, lo va a multiplicar usted por 3. A ver, 828. 828.116, que es un salario mínimo hoy,
lo multiplicamos por 3, a ver a cuánto equivale. Y ahí nos damos cuenta. ¿128.000 qué? 828.116. 116. Sí, señor. ¿Cuánto le da? Da 2.484.000. Bueno, 2.484.000. Es decir, como dicen por ahí, pegó en el palo la opción de que a usted le dieran 14 mesadas. ¿Por qué? Vamos a explicarle. Puede colgar la línea telefónica, tomar atenta nota y ya le vamos a indicar por qué usted no le dan el reconocimiento de la mesada 14. Rápidamente, porque el tiempo en televisión arrecia un poco, nos remitimos al mismo acto legislativo, el cual citamos aquí con frecuencia, porque ese acto legislativo, dijimos, es un acto que estuvo y está, y va a estar en contra de los intereses de muchos pensionados en Colombia y de futuros pensionados, porque suprimió la mesada 14, aparte de las otras cosas que se hicieron aquí. ¿Qué pasó, don José, con el acto legislativo? Pues bien, usted nace en el año de 1950. Al nacer en 1950, significa que usted al año 2010, usted estaba aún en transición, porque allí cumplió los 60 años. Luego, le reconocieron a usted su pensión conforme al artículo 12 del decreto 758 del año de 1990. ¿Dónde está el problema? El problema está en que el acto legislativo 01 del 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, indicó que todas las personas que se pensionaran a partir de la publicación o de la aprobación de ese acto legislativo, y se publicó el 25 de julio de 2005, habiéndose aprobado 3 días antes, porque se aprobó el 22 de julio y se publicó el 25 de julio del 2005. Ese acto dice: todas las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo tendrán derecho a recibir únicamente 13 mesadas. 13 mesadas. Es decir, el presidente Uribe en ese entonces y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, actuales gobernantes hoy también, están en la misma cartera, en la misma posición el otro, aunque detrás dijeron: acabamos con la mesada 14 que la ley 100 había establecido en el artículo 142, artículo 142. Hasta allí se acabó, no había más mesada 14, pero al final, en el parágrafo 6º de ese mismo acto legislativo, pues el gobierno dijo: se exceptúa de la supresión de esa mesada 14 las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la fecha, ojo, y sea inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, caso en el cual queda suprimida su mesada 14 no el 25 de julio del 2005, sino a partir del 31 de julio, a partir del 31 de julio del 2011. Eso significa que en su caso, por ser su mesada superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, usted no tiene derecho a la mesada 14, por ser, repito, su salario, su pensión superior a 3 salarios. Imagínense, rápidamente para culminar, porque ya nos dijeron que el tiempo se acabó, los 3 salarios mínimos le dan 2.484.000 y usted se gana 2.500.000. Es decir, por 16.000 pesitos, usted no tiene derecho a la mesada 14. Allí es donde uno quisiera que le rebajen la pensión, esos 16.000 pesos, para que le puedan conceder una mesada adicional en el mes de julio, como se venía haciendo hasta el 31 de julio de 2011, para quienes devengaban hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A don José, última llamada que nos hizo, a don José Rodríguez, al amigo, acá tenemos también José, muchos José llamaron hoy, a la señora María, entre otros, a Rubén Darío Rodríguez, a todos, absolutamente todos, les agradecemos haberse comunicado con nosotros y los invitamos para mañana en punto de las 4, cuando estemos en más, punto de las 3, cuando estemos en más tablero jurídico. Muchas gracias, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.